Hoy en Historia Infinita tenemos la historia de la humanidad. Si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte. Relájate, ponte cómodo, que empezamos. La prehistoria comienza desde la aparición del primer ser humano hace 2,5 millones de años hasta la aparición de la escritura en el 3000 a.C. Al principio del Paleolítico existieron hasta 6 especies humanas, de las cuales solamente queda una, el Homo sapiens, nosotros, con todos nuestros defectos y virtudes. Eran tiempos muy duros para nuestros ancestros. Estaban aprendiendo a mejorar sus condiciones de vida en un mundo muy distinto del que ahora vivimos. Llegaron a convivir con animales que ahora están extintos, como el mamut o el león de las cavernas. La prehistoria se divide en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra. En este periodo, la vida de nuestros ancestros era muy simple y rudimentaria, pero muy dura. Se dedicaban a la recolección de alimentos y a la caza de animales. Para facilitar estas tareas, desarrollaron herramientas de piedra, que las tallaban hasta que éstas conseguían cortar. La Edad de Piedra a su vez se divide en 3 periodos, el periodo del Paleolítico, el periodo del Mesolítico y el periodo del Neolítico. El Paleolítico se extiende desde hace 2,5 millones de años a 12.000 a.C. Es en este periodo en el que nuestros ancestros descubren el fuego. Con ello mejorará mucho su digestión al poder cocinar alimentos. También lo utilizarán para defenderse de depredadores y para iluminar las cuevas en las cuales aprendieron a dibujar. El primer dibujo de la humanidad se realizó hace 73.000 años en Sudáfrica y corresponde a unas líneas entrecruzadas que se asemejan muchísimo al hashtag de la actualidad. En este periodo se encuentran los primeros indicios de vestimenta y es cuando empieza a utilizar por primera vez el arco y la flecha. Y también sucede un acontecimiento que emocionará a los amantes de los animales. Es cuando empieza a domesticar al perro, descendiente del lobo gris. Quizá nuestro mejor amigo, cuando veía una fogata, se acercaba un poco para husmear, y nuestros ancestros compartían un poco de la comida que tenían, llegando así a ganarse su confianza y su amistad. Una vez terminado el Paleolítico, empezaría el Mesolítico. El Mesolítico es el periodo de la prehistoria que se extiende aproximadamente entre los 12.000 años y los 6.000 años antes de Cristo. Durante el Mesolítico, los seres humanos comenzaron a construir viviendas más sofisticadas y a domesticar animales para su uso como alimento y transporte. Animales como la oveja, la cabra, el cerdo y el vacuno. Terminado el Mesolítico, empieza el Neolítico. El Neolítico es el periodo de la historia que se extiende aproximadamente entre los 6.000 años y los 3.000 años antes de Cristo. Durante el Neolítico, los seres humanos desarrollaron la agricultura, empezaron a cultivar el trigo y la cebada. También comenzaron a vivir en asentamientos permanentes y domesticaron al pollo, al caballo y al gato. En este periodo sucedería un hecho revolucionario, que es la invención de la rueda, con la cual mejoraría muchísimo el transporte. Y acabado este periodo, nos despedimos de la Edad de Piedra y empieza la Edad de los Metales. La Edad de los Metales se divide en 3 periodos, la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. La Edad del Cobre. La Edad del Cobre abarca desde el año 5000 a.C. hasta el 3000 a.C. aproximadamente. Este periodo se caracteriza por el uso generalizado de herramientas y objetos de cobre, aunque la piedra aún se usaba para algunos propósitos. La Edad del Bronce. La Edad del Bronce es un periodo de la prehistoria que se extendió desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta el 1200 a.C. La era del bronce se caracteriza por el uso generalizado de objetos de metal, y en particular de aleaciones de cobre y estaño, para crear herramientas, armas y ornamentos mucho más fuertes que los anteriores. Aquí es cuando el ser humano pasa de las creencias politeístas
a las monoteístas. En particular, las afirmaciones monoteístas de la existencia de una deidad universal se remontan a la Edad de Bronce tardía con el gran himno a Atón de Akenatón en el Antiguo Egipto. Es en la Edad de Bronce donde surge la escritura. Terminada la Edad del Bronce, comienza la Edad del Hierro. En el año 1200 a.C. surgió el metal más importante, útil y peligroso, el hierro. Los pueblos más destacados de este periodo son los celtas, los etruscos, los íberos, hititas y la civilización védica de la India. Surgen con ellos grandes estados con instituciones para control y organización social. Crean leyes para ordenar y resolver conflictos. Terminada la Edad de Hierro, damos por finalizada el periodo de la prehistoria. La historia empieza con la invención de la escritura. Aquí el ser humano empieza a fechar y a datar todo lo que le acontece. La historia se divide en 3 etapas: la Edad Antigua, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Edad Antigua ocurre entre el 3000 a.C. desde la invención de la escritura hasta el año 473 después de Cristo con la caída de Roma. Es el periodo de los imperios y de las grandes civilizaciones. Entre ellas se encuentran las siguientes. Los sumerios. Los sumerios fueron una civilización antigua que habitó la Mesopotamia asiática entre el 3500 y 1750 a.C. A lo largo de su historia, los sumerios fundaron cientos de ciudades-estados a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, controladas por sacerdotes y líderes militares que buscaban imponer su dominio en la región. Se les atribuye a ellos la invención de la primera escritura, una escritura cuneiforme. Los egipcios. Egipto, país que une el noreste de África con Medio Oriente, data del periodo de los faraones. Tiene monumentos de milenios de antigüedad ubicados junto al fértil valle del río Nilo, incluidas las colosales pirámides de Giza y la Gran Esfinge, al igual que las tumbas del Valle de los Reyes y el templo de Karnak, bordeado de jeroglíficos en Luxor. Los romanos. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. Llegaron a construir acueductos y carreteras, así como edificaciones colosales como el Coliseo romano. También es conocido por su poderoso ejército, muy bien disciplinado y organizado. Los griegos. La cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, dado su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte talante comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades-estado llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Destaca su bellísima arquitectura, así como su literatura y filosofía, que dieron a grandes filósofos como Aristóteles, Platón, Sócrates y entre otros. China. El Imperio Chino fue un estado imperial de Asia Oriental que existió entre los años 221 a.C. y 1912 después de Cristo, una etapa de la historia de China en la que el país estuvo unificado bajo la autoridad de un emperador. También destaca por su bellísima arquitectura y construcciones colosales como la Gran Muralla China, que sirvió para proteger de invasiones exteriores al imperio. Ellos fueron quienes inventaron el papel y la pólvora que más adelante se utilizaría en armas. La India. La civilización india nace entre el Valle del Indo y el Valle del Ganges, hacia el 2500 a.C., es decir, entre lo que sería el Pakistán y el noroccidente de la India actual. El sánscrito es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas documentadas más antiguas. Gran parte de las matemáticas que usamos hoy en día se lo debemos a los descubrimientos matemáticos de los indios. Si bien el uso del cero existió en otras civilizaciones como la maya, fueron los matemáticos indios quienes dieron ese genial salto conceptual que revolucionó las matemáticas.
Además, es donde surgieron dos de las religiones más seguidas del mundo, el hinduismo y el budismo. Y ahora comienza la Edad Media. La Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en el año 1492 con la llegada de los europeos a América. En este periodo se suceden las invasiones bárbaras al Imperio Romano entre los años 100 y 500 después de Cristo, formando con el tiempo los reinos germánicos, como por ejemplo los reinos visigodos, francos, vándalos, entre otros. El auge del cristianismo dio lugar a las cruzadas, que pretendían recuperar los santos lugares de Tierra Santa, logrando conquistar Jerusalén. Pero más tarde, Saladino recuperaría Jerusalén en el año 1187. Su pugna con Ricardo Corazón de León le ganó fama de gran general y monarca compasivo y tolerante. La Edad Media también estuvo marcada por un momento oscuro con la llegada de la peste negra. El surgimiento de las universidades permitió a la sociedad adquirir un mayor conocimiento del mundo y desarrollar nuevas tecnologías. La imprenta, por ejemplo, permitió la difusión masiva de los libros y la aparición de la literatura moderna. La Edad Moderna. La Edad Moderna comprende desde la invasión de los europeos al continente americano en el año 1492 hasta la Revolución Francesa en el año 1789. Durante este periodo se produjo un gran avance en la ciencia. Las innovaciones tecnológicas como la brújula, el astrolabio y la carabela facilitaron la navegación y el comercio. También surgió el telescopio como instrumento científico que ha contribuido a modular la imagen que se tiene del universo. Surgieron grandes escritores como Cervantes y sus obras como El Quijote de la Mancha, o William Shakespeare con sus obras Romeo y Julieta. También aparecerían grandes genios de la música como Mozart con sus obras Requiem o La Flauta Mágica, entre otros, y Beethoven con sus grandes obras como Claro de Luna o la Quinta Sinfonía. Terminada la Edad Media comienza la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea comprende desde la Revolución Francesa en el año 1789 hasta la actualidad. Durante esta época se produjo un gran avance en la tecnología, la industria y la globalización, lo que ha permitido a la humanidad alcanzar una calidad de vida sin precedentes. La Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, transformó la forma en que se producen los bienes y los servicios. La invención de la máquina de vapor, el telégrafo, el teléfono y la electricidad permitieron una mayor productividad y un mejor transporte de bienes y personas. El siglo XX fue testigo de las dos guerras mundiales y también una nueva forma de guerra, la Guerra Fría entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto daría inicio a la competición de la carrera espacial entre estas dos superpotencias, dando el primer golpe los rusos, con Yuri Gagarin, que se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior, logrando un importante hito en la carrera espacial. Su cápsula Vostok 1 completó una órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Años más tarde, los Estados Unidos devolverían el golpe. El 20 de julio de 1969, la misión estadounidense Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin. En este siglo también aparecieron nuevas ideologías y movimientos políticos como el nazismo y el comunismo. También destacaron líderes políticos que cambiarían el rumbo de sus países y del mundo, tanto para mal como para bien. Es el auge de los movimientos sociales, como el pacifismo, el movimiento de los derechos civiles y el feminismo. Entre los líderes del movimiento de los derechos civiles podemos encontrar a Martin Luther King, del pacifismo a Gandhi
o artistas como John Lennon. En el feminismo destacó la artista Frida Kahlo. También se produjo un gran avance en la ciencia y la tecnología, con una explosión de inventos que van evolucionando muy deprisa en tan poco espacio de tiempo y cada vez más sofisticados e inteligentes, como la recién llegada inteligencia artificial. Y con todo lo que aún nos queda por ver.